Esta práctica es un resumen y práctica. Como ven, es el tema uno. Tiene los regímenes políticos y las ideologías políticas. Eh, Viene pues más estructurado en forma de resumen, es decir, no es el texto completo que les envié la otra vez, pero de esta manera pues es más directo, ¿no? Y pues para efectos de repasar la materia les va a servir un montón y al final trae una práctica, ¿sí? Trae la práctica se divide en dos partes, una es de marque con X, con preguntas de bachillerato, y la otra es un complete, ¿no? Para dejar más en claro los conceptos que para mí es muy necesario que ustedes los manejen, ¿ok? Entonces, hoy vamos a terminar de ver los tipos de regímenes democráticos y luego van a trabajar en la práctica, porque para mí es necesario, por ejemplo, que la traten. Podemos ver un par de preguntas a partir de acá. Entonces, ya se está grabando. Vamos a ver, la semana pasada eh, hicimos un repaso rápido, ¿no? Sobre las ideologías políticas. Eh, Hablábamos un poco, repasando los tipos que hay, ¿verdad? Y empezamos a hablar sobre el régimen democrático. Para la democracia, habíamos hablado que pues viene de la palabra griega demos, que es pueblo, y kratos, que es poder, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es que el poder está en el pueblo, ¿ok? Eh, la democracia nace en Atenas, posteriormente, después, cuando cae el sistema monárquico, el sistema de reyes, ¿verdad? En el cual pues el poder estaba básicamente en el rey desde un mandato divino, es decir, el poder no estaba en el pueblo, estaba en el papa, estaba en la iglesia y por ende en el rey que justificaba la iglesia. Cuando esto cae, hay un nuevo movimiento y es el movimiento democrático, se empieza a democratizar. También hablamos, por ejemplo, que esta democracia no era para todos, usualmente era para los hombres europeos, ¿ok? Las mujeres, las personas de algún tipo de color pues, diferente, las personas pobres, no formaban parte de esto. Era decir, la democracia era solo de una burguesía. Eh, y bueno, a lo largo de los años se ha modificado a tenerla hasta donde nosotros la tenemos ahora, que es una democracia para todos, donde pueden votar mujeres, pueden votar personas de diversas condiciones, ¿verdad? Y gracias a eso, por ejemplo, es que se delimita de alguna manera, por ejemplo, eh, la participación. Para que haya democracia, habíamos hablado que tiene que ser un Estado-nación, habíamos hablado también que, por ejemplo, eh, tiene que tener una temporalidad definida, es decir, tiene que decir cuánto tiempo va a estar la persona en el poder, esta persona no se le puede interrumpir el mandato, la persona no puede prolongarse en el poder más allá de esto, y muy importante, muy importante, eh, la democracia se basa en el voto y la participación ciudadana. Si no hay esto, no hay democracia. Es decir, nosotros somos los que facilitamos la existencia de la democracia. ¿Cómo? Yendo a votar, participando en nuestra comunidad, tomando decisiones, yendo a votar por nuestros municipios, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Y la democracia tiene tres formas o tres presentaciones. Está la presidencialista, que es como la que tenemos acá en Costa Rica, en la cual hay una división de tres poderes, en el cual el primer poder es la Asamblea Legislativa, donde están los diputados. Luego viene el poder ejecutivo, perdón, que es donde está nuestro presidente y los ministros. Y por último, pero no menos importante, el que se encarga de la coerción de la fuerza y de las cuestiones punitivas, las leyes, que es el Poder Judicial
con sus organismos. Más adelante vamos a ver más a fondo esto. Ok, luego vimos el parlamentario, habíamos hablado en Francia, ¿verdad? Donde es bicameral, por ejemplo. El parlamento, que es el poder legislativo, está dividido en dos, donde está el Senado y están los diputados, y ellos eligen a su primer ministro. Otro caso similar, que es parlamentario monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Son democracias, sí, pero respetan aún a la figura del rey. Por ejemplo, como España e Inglaterra. Es decir, ahí hay democracia, sí, pero mantiene de una manera de honor al rey. ¿El rey tiene poder político? No. El rey no hace leyes, el rey no hace nada sobre materia tributaria ni judicial, ¿sí? Las leyes, la justicia y la aplicación de las leyes no recae sobre el rey o sobre la reina, ¿sí? Sino sobre el gobierno, sobre el parlamento, sobre el primer ministro y el poder judicial de, de ese lugar, ¿ok? Para que quede claro, entonces, el poder, para que quede claro. Pues. Ahora, el federalista, que es el que vamos a entrar en este momento, el federalista usualmente es una forma de democracia que se organiza en diferentes estados, en el cual cada estado va a tener una autonomía, un autogobierno, pero en su espina dorsal va a estar el gobierno federal. Por ejemplo, Alemania. En Alemania, cada estado alemán, Colonia, por ejemplo, Múnich, todos tienen su propio gobierno que se encarga de la policía, de mantener el orden, se encarga de mantener las calles, se encarga de crear obra pública, recoger la basura, etcétera, etcétera. Y hay un gobierno central que se encarga de ejecutar leyes y materia de legislación internacional, las relaciones de Alemania. ¿Ok? Por ejemplo, hasta el año pasado tuvimos a Angela Merkel desde 1990 hasta el año pasado como primer ministra de Alemania. Una señora, pues, sumamente interesante, ¿verdad? Eh, perdón, una señora súper interesante, ¿verdad? Y bueno, a partir de del 2021, pues tenemos a Olaf Scholz en ¿ok? Otro federalista, pues Estados Unidos. Cada estado de Estados Unidos tiene su propia ley, tiene su propia forma de generar la paz, de hacer sus caminos, de hacer su propia cuestión, pero están manejados por un gobierno central. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mato a una persona en Estados Unidos? Llega la policía, pero la investigación la va a tener otra policía especializada, que se conoce como FBI. No sé si han visto, por ejemplo, estas CSI y todo este tipo de series policíacas que son del FBI. Bueno, esa es la policía especializada, ¿no? Eh, y bueno, en cada estado usualmente hay un gobernador. Este gobernador es como un presidente, funciona similar, pero el presidente que se conoce como la figura pues, internacional, en este caso, es el presidente de la nación, en este caso sería John Biden. Ok, entonces, parlamentario, el poder legislativo está dividido en dos. La, el presidencialista, hay una división de poderes en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y luego el federalista es que hay estados autónomos y un gobierno central, el cual ejerce la soberanía. ¿Por qué? Porque están subordinados a este poder central y se encargan su mayoría de generar política internacional. ¿Sí? ¿Quedan claros, chicos? Profe, eso viene siendo como una municipalidad en cada estado. Exactamente, como por ejemplo, pero imaginémonos grandes extensiones de terreno, ¿verdad? O sea, ciudades inmensas, como dos o tres veces Costa Rica, como una municipalidad, exactamente. Tiene la misma cuestión, pero para largas extensiones de terreno.
usualmente, si nos ponemos a ver, los únicos gobiernos que tienen gobiernos federales son naciones extremadamente grandes. Alemania, Rusia, Canadá, por ejemplo, Estados Unidos y México. ¿Qué tienen en común? Unas extensiones enormes de terreno. Por ejemplo, nosotros no seríamos ni una ciudad medianamente, ¿verdad? O sea, Costa Rica con 51.000 kilómetros cuadrados no sería ni una ciudad con 4 millones de personas. Estamos hablando que, por ejemplo, uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, como Ohio, nos supera como 7 u 8 veces en población y ni hablar de territorio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de por así decirlo, municipalidades extremadamente grandes. Ok, vamos a ver. El caso que les ponía, Estados Unidos nace en 1787, después de la guerra de secesión, en el cual, pues se hace los Estados Unidos americanos, que descienden de, pues, las 13 colonias inglesas. Existe un Estado federal central, por ejemplo, que les decía, está el FBI, está la bóveda del Tesoro, está el Senado y está el presidente, que en este caso se llama Joe Biden. Y luego están los otros estados autónomos como California, Nuevo México, Nueva York, que tienen sus propias leyes. ¿Ok? Por ejemplo, hay una constitución central. ¿Qué quiere decir? Que cada estado ve diferente el asesinato. No, el asesinato por una cuestión internacional se ve de una misma manera, pero entre estados sí puede cambiar la pena de muerte. Por ejemplo, para un estado algún tipo de crimen puede ser viable para recibir pues, un castigo de muerte, mientras que en otro no, por ejemplo. Un estado puede ver viable la legalización de la marihuana y otro lo niega, ¿sí? Entonces, comparten una misma nación, sí, pero entre cada estado la organización interna es diferente, pero mantienen una misma espina dorsal, un mismo conjunto de leyes que son inviolables. Y si alguno viola una ley federal, pues la policía federal va atrás de ella. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero. Ese ningún estado puede estar por encima de eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes lavan dinero en Estados Unidos, es muy probable que les caiga la ley RICO, que así se llama. Entonces, si me van entendiendo, es decir, cada estado es autónomo, puede hacer lo que quiera con ciertos aspectos, pero hay una espina dorsal que se mantiene y ningún estado puede pasar encima de ella. Eh, la justicia la justicia federal está por encima de cualquier policía estatal. Lo que les venía diciendo, si no sé, yo crecí viendo mucho tele, entonces estas típicas películas de policías o estas películas donde de carácter policial en las cuales, por ejemplo, la policía interna empezaba a investigar un asesinato y luego llegaban los del FBI y se lo quitaban. Es por lo mismo. El FBI tiene un peso superior sobre cualquier policía del estado y por ejemplo, cada estado tiene un sistema de elección donde eligen un gobernador y el poder de elegir a los senadores y gobernadores, que a su vez los senadores eligen al presidente. Entonces, como les veníamos hablando la otra vez, en Estados Unidos hay un sistema de voto indirecto, ¿ok? Hay dos tipos de votos, el voto del pueblo y el voto del Senado. Al final, si hay un empate técnico entre ambos, gana, por ejemplo, si el Estado vota a uno y el pueblo vota a otro, el que gana es el Estado, el voto del senador, donde haya más gente, que fue lo que le dio la victoria a Donald Trump en las elecciones del 2018, sí, del 2016, perdón, sobre Hillary Clinton, producto de que un estado votó más, los senadores votaron más a Donald Trump. Pues, como les dije, la democracia es muy diferente, no en todos los países se come gallo pinto, y justamente así es la democracia, ¿no? Eh, tenemos el parlamentario, el, 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 el sistema democrático parlamentario,
como les comentaba anteriormente, está dividido en dos cámaras, por eso es bicéfalo, tiene dos cabezas. Uno es un jefe de gobierno y el otro es el jefe del Estado, y el parlamento es electo por el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo en el parlamento, en el sistema democrático parlamentario, vota a los diputados y son los diputados que eligen a el primer ministro. ¿Sí? Por ejemplo, Inglaterra, Gran Bretaña, ¿verdad? En Gran Bretaña existe un, un primer ministro, ¿sí? Este primer ministro es electo por el Parlamento, por la mayoría parlamentaria, que son como nosotros decirlo, los diputados, ¿no? En la actualidad, el primer ministro se llama Rishi Sunak, que vino, que es sumamente controversial porque eh, es de ascendencia india, ¿verdad? Para los que no saben, pues Reino Unido dominó la India durante un largo periodo de la historia y bueno, es el primer ministro de ascendencia india, que es muy interesante, ¿verdad? Y luego tenemos al jefe de Estado, que es el rey. El primer ministro se encarga de hacer la ejecución de las leyes, mientras que el jefe de Estado es el rey, ¿verdad? Que no tiene características decisorias. Por ejemplo, el rey no elige sobre política, no elige sobre justicia, no elige sobre nada. Es una figura que está ahí de honor. Por ejemplo, cada vez que aquí hacen traspaso de poderes, cada vez que un nuevo presidente toma el poder, eh, vienen comitivas internacionales. Pues España, Inglaterra, eh, Mónaco, etcétera, etcétera, no envían a su presidente, envían a su rey. ¿Por qué? Porque es una cuestión de honor, es una cuestión ahí de tienen que ir, ¿sí? No se dedican a hacer leyes, ¿sí? Sino más bien son una cuestión ahí, más de como un adornito, vámonos, para no ser tan feo. Y luego tenemos el presidencialista, que es donde estamos nosotros. Hay una constitución central que habla de la división de poderes, donde el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial tienen un sistema de contrapesos. Ojo, ningún poder está por encima del otro. Y ustedes me dicen, profe, pero ¿por qué usted dice que el primer poder es el poder legislativo? Bueno, porque el poder legislativo tiene algo que los otros dos no tienen y se llama control político. Los diputados pueden llamar a cuentas a cualquier persona del país, sin importar el cargo público que ejerza, ¿sí? Por ejemplo, si don Alan, por ejemplo, trabaja en el ICE, ¿verdad? Alan le responde a su superior, que es el jefe inmediato, y, por ejemplo, el presidente ejecutivo del ICE, ¿verdad? En este caso. Es decir, los diputados no le van a llegar a decir a Alan cómo tiene que hacer su trabajo. Sí, sí me voy entendiendo por acá. Pero, ¿qué pasa si Alan, por ejemplo, agarra dinero del ICE, que es de todos los costarricenses, y empieza a sacarlo, y cuando nos damos cuenta, Alan sacó una millonada de dinero y la puso en Panamá? Ok, el Poder Judicial lo está investigando, pero el Poder Legislativo, nuestros diputados pueden llamar a Alan a preguntarle sobre esa plata. ¿Ok? ¿Y qué pasa si Alan no quiere ir? Le dice, no, la verdad es que los diputados no me pueden. Bueno, los diputados pueden utilizar la fuerza pública para hacer llamar a cualquier persona, independientemente de su cargo, posición, credo, etcétera, etcétera. Y es algo que los otros poderes no tienen. ¿Sí? Ustedes no pueden decir, profe, pero esto realmente sucede. O sea, sí. Por ejemplo, el lunes pasado, si Johnny Araya, que es el actual alcalde de San José, no llegaba a comparecer ante los diputados para hablar sobre unas irregularidades que han habido en la municipalidad de San José, si él no llegaba, al otro día iban a votar, traerlo con la policía.
¿verdad? Entonces estamos viendo que el poder legislativo tiene un poder eh, pues especial, ¿verdad? Que puede llamar a los otros poderes para ver qué están haciendo, ¿ok? Que es muy diferente a lo que pueden hacer las instituciones autónomas. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el ICE, la Caja, tienen una autonomía. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran en materia eh, de servicio, prestación de servicio y prestación de educación, ¿ok? ¿Ok? Pero de acá el Poder Ejecutivo, que es el presidente y los ministros, no tiene ningún poder sobre el legislativo. Por ejemplo, el presidente no le puede decir a los diputados cómo tiene que hacer su trabajo, pero los diputados sí pueden llamar al presidente y sus ministros a cuentas. ¿Ok? Igual a los magistrados. Recuerden que el Poder Judicial lo elige, los magistrados lo eligen el Poder Legislativo, por ejemplo. ¿Ok? Donde de acá la máxima figura que tiene un cargo de honor, etcétera, etcétera, es el presidente. Eh, Casos de presidencialismo, bueno, Costa Rica, tenemos el caso de, ¿cómo se llama este? Eh, Uruguay, ¿verdad? Que tienen una serie de poderes. Ok, chicos, ¿quedan claro la división esta que venimos hablando? Todo bien, profe. Ahora, vean, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Denme un momento. Esta presentación ya la tienen, ¿no? Ya tienen estas presentaciones que hemos visto, ¿verdad? Y, Sí, profe. y les envié la práctica. Ok, esa práctica la vamos a trabajar ahora. Quiero en la segunda parte. Lo que quiero ver ahora es que entendamos, vamos a ver, ideologías políticas, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Para la siguiente semana vamos a trabajar sobre esta presentación. Voy a introducirla ahora un poco y para luego trabajar sobre, eh, voy a introducirla un poco para que vayamos entendiendo cómo funciona. ¿Por qué? Porque a partir de la siguiente clase vamos a trabajar sobre Costa Rica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pretendo con esto? Que ustedes ya entiendan ideologías políticas, ¿ok? Entiendan regímenes políticos y entiendan la división de las democracias, ¿ok? Entonces, se supone, chicos, porfa, si no entienden algo, levanten la mano, nos podemos devolver, no pasa nada. Ideologías políticas. Habíamos hablado que eran una serie de filosofías, ¿verdad? Que determinaban un tipo de régimen político, ¿ok? Habíamos hablado del libertarismo, de socialismo, de socialcristianismo, ¿verdad? De fascismo, etcétera, etcétera, del anarquismo y cada una que busca. Y luego hablamos que los regímenes políticos son las instituciones y todo el aparato jurídico, leyes, instituciones que utilizan una ideología política para mantener el control o ostentar el poder. Habíamos hablado del fundamentalismo, ¿verdad? Que en este caso habíamos hablado que era islamismo porque se basaba en el poder del Corán, delimitaba las leyes a partir de las leyes de la Biblia. Hablábamos, por ejemplo, también de el populismo, hablamos del unipartidismo, ¿verdad? Recuerden, tipos de régimen. Y luego terminamos con la democracia, que la democracia se divide en tres: la federalista, la presidencialista y la parlamentaria. Hasta aquí todo claro, chicos.
Todo bien, profe. Ok, y ustedes me pueden decir, profe, pero ¿qué tipos de preguntas me pueden venir? Esta, por ejemplo, Benazir Bhutto enfrentó muchos retos en su país desde que asumió el gobierno en 1988. Uno de ellos es que ser una mujer dirigente política en un país islámico, donde las mujeres tienen los derechos delimitados o carecen de ellos. Fue asesinada en el 2007. Esto hace referencia a la situación política que ha enfrentado la República Islámica de A, India, B, Israel, C, Pakistán o D, Arabia Saudita. Ok, solo por decirnos islámica, ya podemos descartar dos. Ok, nos quedan otras dos, pero como vieron en las presentaciones, ¿verdad? Sobre Benazir Bhutto, no sé si recuerdan que habíamos hablado de ella, que la bandera era muy, este, muy peculiar porque tenía algo que identifica, por ejemplo, ¿verdad? Una bandera que identifica, por ejemplo, hemos hablado de ella, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿de qué país es? Muy bien, Pakistán. Entonces, ¿cuál me marcan ahí? Pakistán. Ustedes marcan ahí Pakistán. ¿Sí? ¿Sí van viendo? ¿Ok? Ese es el tipo de preguntas que les va a venir. Esa de Bernard Button no creo que les venga, pero por ejemplo, esta sí, esta fijo les viene. Dentro de un sistema parlamentario, el Poder Ejecutivo es dualista. Si es dual, quiere decir que son dos. ¿Ok? Recuerden, bicéfalo, dual, ¿verdad? Bicameral, es decir, que está dividido en dos partes. El encargado de la conducción política en los asuntos públicos se le denomina A. Ojo, dice que tiene injerencia en los asuntos políticos. ¿El rey tiene injerencia dentro de los sistemas parlamentarios? No, profe. No, ¿verdad? Entonces queda el emperador, tampoco. Tenemos primer ministro, ¿sí? El presidente de la República, no. ¿Por qué? Porque no está hablando del sistema parlamentario. ¿Y de dónde son los presidentes? Del sistema presidencialista. Sí, sí vamos entendiendo un poco. Sí quedó clara esa pregunta. Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, para que vean, este es el tipo de preguntas que les va a venir. Por ejemplo, esta es una común, les ponen dos afirmaciones y les preguntan cuál de esas son correctas o incorrectas, dependiendo de la pregunta. Dice, dice que el primer rector es la interdependencia de los diferentes órganos estatales. Dice que el presidente de la República es de elección popular, es jefe de Estado y cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Con cuáles de los siguientes números romanos se indican características del sistema político presidencialista? Dice, el principio rector es la interdependencia de diversos órganos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el principio o la ley principal es la interdependencia de poderes. ¿Ok? Es decir, los órganos estatales, los poderes están divididos. Entonces, ¿cuál es la correcta? A, ambas. ¿Sí me van entendiendo? Porque no está hablando del poder presidencialista, de la democracia presidencialista. ¿Ve? Y así les va a ir. Entonces, les dejo ahí para que me hagan esto. Si pueden, por favor, lo hacen. ¿Sí? Vean esta tiene que ver con ideologías. Dice el siguiente texto. El espacio en blanco es un conjunto de dogmas y preceptos sociales que conforman la religión de Mahoma. Ok, aquí nos está dando ya la pista. ¿Quién es Mahoma? Bueno, Mahoma es un líder religioso. ¿Verdad? Eh, ¿Cuál opción completa correctamente el texto anterior? A, budismo. B, judaísmo. C, islamismo o D, brahmanismo. Budismo, profe. No, islamismo es la Es correcta. la, es la mismo, es la misma, Sí, es la misma. recuerden que Mahoma es el del Islam, del budismo es Buda, del cristianismo es Cristo, ¿verdad? Y del judaísmo, pues el último gran profeta es Moisés, que lo liberó de el yugo
este, de los egipcios, ¿sí? Recuerden que el judaísmo no reconoce a Jesús como su profeta, ¿verdad? Y es por eso que no se sigue las enseñanzas cristianas, etcétera. Bueno, ahí queda esta práctica para que la hagan. Sobre todo, hagan esta parte de acá porque les puede servir para entenderlo un poquito más que el marque con X. El marque con X ahora yo creo que es de 3. No, a ustedes se los mantienen de 4. Ok, vamos a ver. Antes de empezar esto, quiero que entendamos ciertas cosas. Costa Rica es un país sumamente diverso y dentro de esta diversidad tenemos una cuestión que intentan llevar a cabo alrededor de este país, que es la interdependencia de poderes. Ningún poder está por encima del otro. Tenemos 3 poderes, incluso hay algunos analistas políticos que hablan de un cuarto, porque meten al poder legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, que se encarga de todo lo que tiene que ver con materia electoral, ¿ok? Pero nuestra Constitución solo habla de 3 poderes, ¿ok? Antes de empezar, necesitamos manejar estos conceptos, ¿ok? Y ustedes me van a decir, profe, pero uy, qué difícil. Bueno, yo se los hice aquí, divididos uno por uno, muy importante. ¿Algunos saben cómo se llama esta plaza? Queda al frente, bueno, al costado eh, sureste de la Biblioteca Nacional, nuestro, por el paseo Las Damas, no sé si lo conocen, en San José. Esa es la democracia, profe. Esa es la Plaza de la Democracia, muy bien, lo que está acá ubicado atrás es el Tribunal Supremo de Elecciones, es una plaza simbólica que está pues al costado sureste, no, suroeste, perdón, de la Biblioteca Nacional. Es muy importante la relevancia que tiene esta plaza, ¿verdad? Desde 1949, que no hay ningún conflicto armado en nuestro país. Somos una de las democracias más sólidas, eh, producto de lo que pasó en 1948. Quiere decir que es perfecta, ¿no? ¿Verdad? Claramente nuestra democracia tiene muchas fallas, tiene, tiene muchas formas en las cuales mejorar y hacer las cuestiones mejor, ¿verdad? Pero es parte de la democracia mejorar constantemente. Nuestra democracia no es la misma de 1947, no es la misma de 1980, y hay una serie de cambios que han venido a lo largo de esto, ¿ok? Y es muy importante que nosotros como ciudadanos, aunque no seamos profesores, aunque no seamos políticos, aunque no seamos lo que sea, pongamos y nos pongamos a repensar sobre Costa Rica, sobre la democracia. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Queremos una democracia en la cual aún se siga eligiendo o vamos a dejar que otros elijan por nosotros? ¿Qué tipo de líderes queremos? ¿Queremos líderes gritones, autoritarios o queremos líderes asertivos que hablen, que busquen soluciones? ¿Queremos corruptos o corruptas al mando? ¿Qué buscamos? Y es muy importante repensarnos esto, ¿ok? Y para empezar, tenemos que empezar con los conceptos, porque no podemos aprender a correr si no sabemos caminar. Y bueno, el primer concepto eh, están acomodados por orden de alfabeto, no necesariamente por orden de relevancia. Uno de los conceptos es el abstencionismo. ¿Qué es el abstencionismo? Bueno, básicamente no ejercer el derecho cívico. ¿Cuál es? Votar. Ustedes cuando no votan son abstencionistas. Hay diferentes tipos de abstencionismo. Claro, está el abstencionismo político. No voy porque ninguna de estas dos opciones me representa. ¿Ok? O está el abstencionismo físico. Ay, ayer llovió toda la noche y se cayó un río y ya no pude ir a votar. ¿Ok? No puedo desplazar al centro de voto, pero igual no voté. Soy parte del abstencionismo. ¿Ok? Para que entiendan, no satanicemos el término abstencionismo. ¿Ok? Últimamente la gente dice, no, es que los que no votan aquí y allá. Sí, últimamente el abstencionismo es enorme.
más del 60 más del 49% de los ticos no fueron a votar. Incluso hemos llegado a tener 60% de abstencionismo. Nuestro actual presidente fue electo con 900.000 votos, 900.000 votos de 4 millones, ¿ok? Es un muy poco lo que quiero decir. Y ahora vamos a ver cómo va a estar el abstencionismo en las elecciones municipales, ¿okay? Que usualmente suele ser más grande que las nacionales. Entonces, el abstencionismo es no ejercer el derecho al voto, ¿verdad? En los procesos electorales. Luego tenemos el bipartidismo, que es un sistema político en el cual tiene el predominio de dos partidos. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuáles dos partidos tiene? El demócrata y el republicano. Acá en Costa Rica tuvimos bipartidismo desde 1950 hasta el 2000. ¿Quiénes eran? La Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional. Entre ellos se repartían el poder. Un año era Liberación, el otro era la Unidad. Y así sucesivamente hasta que en el 2000 llegó varios partidos, entre ellos el Movimiento Libertario, entre ellos el Frente Amplio, que empezaron a ganar puestos diputadiles, es decir, empezaron a ser diputados. Ya no eran diputados de Liberación, ya no eran diputados de la Unidad, sino también ya habían fracciones pequeñas, pequeños partidos. Y a lo largo de del 2000 a la actualidad hemos visto cómo han nacido nuevos partidos políticos. Entonces, ya tenemos no solo al Movimiento Libertario, al Frente Amplio, sino que nace el PAC, luego nace el PIN, luego nace los partidos cristianos y todas sus representaciones, como Renovación Nacional, como Progreso Social Democrático, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es un sistema bipartidista, es un sistema multipartidista. Luego tenemos la campaña electoral, que es un conjunto de actividades que se organizan los partidos políticos y los candidatos para llevar a cabo eh, sus ideas y captar votos, ¿ok? Los famosos mitines. Ahora, no sé si los han visto, por ejemplo, aquí donde yo soy de Cahuita, ahí en el parque, todos los domingos han ido caravanas y han pegado banderas, ¿verdad? Los diferentes partidos acá de la zona, y es con el interés de captar votos, ¿ok? Eso es parte de la campaña electoral. Hay tanto en la municipal como en la presidencial, ¿ok? Luego tenemos el código electoral, esta es la portada de nuestro código electoral, que es el conjunto de normas y leyes que regulan las elecciones en un país. Por ejemplo, acá dice cuánto dinero les va a tocar, cuánto porcentaje es el mínimo, cuál es el requisito para ir a la segunda ronda. Todo está acá y nadie está por encima de este código electoral. Ahora hay una discusión muy grande porque hay varios partidos políticos que han infringido varias normas del código electoral, sobre todo aquellas que tienen que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Chicos, voy a cerrar 2 minutos y volvemos, ¿les parece? Porque ya se me va a cerrar acá.